peligro de extinción. Hoy en día ya estamos recuperando la tortuga, gracias a Dios. Voy a referirme, ¿cuántos minutos, señor presidente? 5 minutos, gracias. Vea, la carretera de Coclecito a Canquintú, vengo aquí a sustentar lo que dijo Hilario, fue aprobada por el Congreso Regional de Yocribo, porque lo vimos como una fuente de desarrollo para la región de Yocribo, especialmente para los distritos de Gironday y Canquintú. Pero apenas que se hizo el corte, las personas fuera de la comarca ven Canquintú como cuando se habló de la mina de California, que todo el mundo quería llegar a California para enriquecerse. Así, toda persona que tenían vehículos fuera de la comarca querían entrar y había que darle permiso, muchos de ellos sin hacer un aporte a la autoridad tradicional. Nosotros acordamos que el cacique regional era que iba a dar los permisos para que pudieran pasar. Sin embargo, eso en parte se cumplió, en parte no se cumplió. Todo el mundo quiere llegar a Canquintú sin tener un seguro de pasajero, arriesgando, y todo el mundo empezó. Yo le decía, ¿cómo usted hacía antes de la carretera? Iba en bote, en lancha, llevaba mi mercancía. Usted puede seguir haciéndolo igual hasta que se entregue la carretera. Sin embargo, como le decía así, iba donde el cacique local, brincaba donde el cacique general, brincaba a otra instancia para poder pasar por la carretera de Coclecito a Canquintú. La empresa tiene el compromiso que el día 28 de febrero entrega la carretera. Eso es mañana. Y mañana nosotros prácticamente, yo lo vi en un principio como una fuente de desarrollo para nuestra región. Sin embargo, no se ha entregado la carretera y está pasando droga, está pasando cualquier cantidad de vehículos en la noche, chinos, sin permiso, algunos. ¿Hacer qué? Desconocemos. Nosotros recibimos información que se robaron café, están robando ganados. En tema del transporte, ya la carretera está. ¿Para quién el negocio? La carretera es una fuente de negocio. ¿El nuevo estamos preparados para este negocio? No lo estamos. Los pocos grupitos de transporte que hay se están peleando entre ellos. Nadie quiere ser sardina, todo el mundo quiere ser tiburón. Y si no se organizan, otro va a hacer el negocio y nosotros vamos a seguir siendo simple pasajero y simple llevando nuestro gato, nuestro perro, llevando galón en saco, y el negocio lo va a hacer otra persona con nosotros. Eso es preocupante. Y quiero decirle, la empresa tampoco ha cumplido con el convenio que firmó con el Congreso Regional. Aparte de eso, tenemos 2 municipios subsidiados por donde pasa la carretera. Sin embargo, estos 2 municipios se dieron el lujo de exonerar de impuesto a una empresa millonaria que construyó esta carretera. La carretera está bonita, sí está bonita, pero ¿para quién el negocio?
¿Es para usted? ¿Para usted? ¿Usted? ¿Para quién va a ser el negocio? Señor presidente, la empresa debía estar aquí porque ellos tienen que rendir informe a este pleno por muchas situaciones que ellos no han cumplido. Aparte de eso, no le han pagado la compensación a la gente. Aparte de eso, usaron terreno de la gente para guardar maquinarias, para utilizar el terreno de la gente, y no le han pagado y le han dicho que ya yo le di un trabajo a un familiar tuyo, le dimos trabajo, te di trabajo, así que no te debo nada. Y eso no puede ser, señores. Las certificaciones que se le dio a cada uno de ustedes era para que la empresa le pagara por los daños que iban a causar en su finca, no era para que le diera un trabajo, porque el trabajo usted lo tenía ganado ya, porque ustedes son de la comarca y ustedes viven en esta área y usted tenía derecho a ese empleo, sin certificación. Se me está agotando los 5 minutos. ¿Ya se agotó? Bueno, con respecto a la NASA, pienso que más adelante vamos a tener que tocar ese tema, señor presidente, porque la NASA, yo, de parte mía, a título personal, yo lo veía, los buceadores arriesgan su vida, bajando 20, 22 brazas, y muchos mueren, muchos no vuelven a subir. Por eso yo, a título personal, yo lo veía que era una forma de que nuestros buceadores pudieran seguir realizando la actividad sin arriesgar su vida a meterse en la profundidad del mar. Sin embargo, tenemos gente opuesta y yo creo que ya tumbaron el proyecto, mi amigo Uría. Así que ya el proyecto de NASA no va, la gente sigue buceando. La semana pasada murió uno ahogado buceando en Valle Azul, creo que no tiene ni una semana, en Playa Lorenzo. Seguimos con la misma situación. Yo pienso que si no unimos criterio, los problemas van a seguir continuando. Muchas gracias, señor presidente, y